buenas tardes. Damos inicio a un nuevo programa de Todo Teatro, el primero de 1999. Micaela y Lito Cruz están próximos a llegar y nosotros estamos programando la nueva temporada de este programa, donde registramos todo el acontecer teatral que sucede en la Argentina. La entrevista que ocupa el lugar central hoy es con Carlos Gandolfo, un maestro y director argentino que alcanzó su máximo desarrollo en las últimas décadas. Si les parece, vamos a ese encuentro de Lito Cruz, Carlos Gandolfo, para hablar de los actores, la dirección y la puesta en escena. Ahora me tenés que tirar letra, porque ahora no sé cuándo salimos al aire. Ya me perdí en medio de diciembre. Ya es enero, me apunta Carlitos Mena. O sea que en este programa, que lo estamos grabando en diciembre, va a salir en enero. Primero porque yo me voy, o ya me fui. Para ustedes ya me fui, pero en realidad me voy el día 13. Ya estoy volviendo, tal vez ya volví. Qué quilombo que hice. Bueno, los subsidios están casi todos dados, prácticamente. Hemos tenido que tomar algunas medidas para que el dinero remanente, que era muy poco, no vuelva al Tesoro Nacional. Como ustedes saben, que el dinero, si uno no lo gasta, vuelve al Tesoro Nacional para utilizarlo a ver, ¿cómo podría ser una palabra blanda? Utilizarlo en aquellas cosas que el gobierno necesita. Tendría que decir que el país necesita. Bueno, por eso aparecen los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, para que esto no vuelva al Tesoro, lo hemos tenido que usar en aquellas cosas que teníamos la posibilidad legal de usarlas. Hay convenios que no había tiempo para hacerlos, entonces lo estamos usando en los equipos y en aquellas salas que tengan el alta beneficiaria, de tal manera que legalmente nosotros podemos hacer una prórroga de los convenios que hicimos en los últimos 6 meses y pagar los 2 o 3 primeros meses del año 99. Y ahí ya nos jugamos con todo el presupuesto del año pasado. Las fiestas ya están hechas y seguramente el segundo boletín con toda la información lo vamos a tener el 25 de enero. Hemos pensado hacerlo así porque necesitamos hacer un balance de lo que pasó en todo este año fundacional del Instituto Nacional del Teatro. Y bueno, entre muchas cosas que hicimos, entre muchos reportajes, hoy estamos con Carlos Gandolfo, donde yo le pedí que viniera para reflexionar. Por eso yo dije muchas veces, este programa se debe llamar Reflexionando. No, pero una reflexión sobre, recién hablaba con Carlos antes de empezar, me decía, ¿de qué vamos a hablar? Primero, de teatro. Pero del teatro desde el punto de vista de aquellas cosas que nosotros diariamente necesitamos pensar sobre el teatro para cumplir las tareas de todos los días. Desde ir a estudiar, hasta hacer una función, hasta escribir una obra, hasta hacer los ensayos, hasta armar un grupo, hasta armar un proyecto, que es el sentido del teatro en un momento tan caótico del mundo en el que vivimos, tan a veces sin esperanza, por lo menos para los jóvenes. Pero ayer, hablando de esto, escuché un reportaje de un filósofo en el programa de Gutiérrez, Mónica Gutiérrez, que ella le planteó el tema de la desesperanza de la juventud, y él dice que tal vez esos ideales que nosotros teníamos en el año 70, que los poníamos afuera, en cambiar el mundo, en cambiar al hombre, en cambiar la sociedad, al no tener el joven de hoy esa posibilidad o esa utopía o ese sueño, él decía que lo positivo de eso es que tal vez el joven se vuelva a sí mismo como el punto de reflexión importante de la vida, que es uno mismo, ¿no? Anoche lo escuchaba. ¿Quién era? Era un filósofo francés. Decía sociólogo y filósofo, no me acuerdo el nombre.
No me acuerdo, me quedó... Traté de grabarlo porque era muy interesante lo que hacía. Y bueno, y en esta reflexión en común que hacemos por televisión para todo el país, ahora con Carlos Gandolfo, creo que es útil para todos nosotros oír estas reflexiones sobre el sentido del teatro, ¿no? Bueno, es una pregunta sobre la que yo he pensado muy poco. Yo tal vez te diría que tendríamos que diseñar la pregunta de manera diferente, porque el teatro en sí no tiene sentido. Entonces habría que hacer la pregunta de otra manera y hacernos esta pregunta. ¿Te acuerdas que una vez en el último reportaje que vos me hiciste, creo que terminó algo así como que hay que aprender a vivir en la pregunta? Sí, Algo así, me acuerdo. Algo me acuerdo de hay que aprender a vivir en la pregunta y no preocuparse tanto por la respuesta. Porque vivimos locos pensando en la respuesta y nos olvidamos finalmente de la pregunta. Y si que el teatro en sí no tiene sentido, que el sentido se lo damos nosotros, entonces podríamos decir que el teatro lo constituimos muchas personas interesadas, productores, autores, actores, personal técnico, iluminadores, escenógrafos, directores. Y sospecho que para cada uno tiene un sentido diferente. No es el mismo. Y finalmente el espectador que un día va y compra su entradita para ver un espectáculo, tal vez para él también tiene otro sentido. Hay un libro importante que escribió Viktor Frankl sobre el hombre en busca de sentido. En busca del sentido. Que el hombre en busca de sentido. Que este hombre vivió una etapa muy trágica, que en Auschwitz, que los nazis lo apresaron a él, a su mujer embarazada, a su padre. Murió su mujer, murió el que iba a ser su hija, su hijo. Y vio morir a su padre. Y veía morir a sus amigos que se lanzaban contra las alambradas eléctricas ante tanto dolor y ante tanto sufrimiento. A él una de las cosas que lo salvó de hacer esa acción, que se preguntaba para morir. Para morir, porque el dolor era demasiado grande en esos campos de concentración. Entonces la pregunta que él se hacía es que esto tiene que tener algún sentido. Tanto dolor, tanta tragedia, tanto horror, tiene que tener algún sentido. Y esta pregunta que lo movió y que él conversaba con sus compañeros de sufrimiento, que era esta pregunta: tenemos que encontrar algún sentido. Y los seres humanos somos buscadores de sentido. Nada tiene sentido. Los humanos se lo damos. O sea, el mundo está ahí. Los árboles, las flores, el cielo, los planetas. El dolor, la alegría, el sufrimiento y la muerte. Todo está ahí. Que nada tiene sentido. Nosotros se lo damos. Y somos buscadores de sentido. Entonces tendríamos que plantearnos esto. ¿Qué sentido tiene para mí hacer lo que hago? Yo no lo sé todavía, porque no he reflexionado. Yo sé que lo hago porque no puedo dejar de hacerlo. Si pudiera dejar de hacerlo, no lo hago más. Que he dejado de actuar. Creo que te lo comenté aquella vez. Por esto que sale de mi boca.
este sonido. Actuar. ¿Qué sentido podía tener para mí? Yo necesitaba estar arriba de un escenario. Supongo que el actor es cuando está sobre el escenario, que en ese momento es actor. Cuando baja del escenario, que es un ser humano que habla acerca de cuando estuvo arriba del escenario, pero ya no es más actor. Que esta pregunta de ¿qué hace usted? ¿Qué es usted? Actor. Que eso no sé, que es como el cirujano. Que el cirujano es cirujano en el momento que está en el quirófano, con toda su tecnología ahora, y cooperando. En ese momento él se constituye en aquello que él es. Y el teatro, vos que estás todo el día, desde las 8, de las 7:30, que madrugás. No leo los diarios. Todo el día viviendo en este mundo, que ahí aparece el sentido, que en este hacer tuyo, en este hacer de todos los días, que en mí puede aparecer en el momento en que estoy dando una clase y estoy trabajando con un joven que intentando que él descubra cuando está vivo, cuando está real, cuando es y no cuando desaparece. Que en ese momento puedo encontrarle algún sentido, que he estado yendo al teatro últimamente bastante seguido para poder ver todo lo que se está. Y en el momento en que estoy viéndolo, viviendo la experiencia de estar en el teatro, no soy muy consciente de qué sentido tiene. Cuando salgo y comienzo a reflexionar sobre lo que vi, que ahí puedo hacerme la pregunta. Creo que el espectador también. Que en el momento en que estamos bailando, no podemos preguntarnos qué sentido tiene esto. Bailamos, ¿no? Y en ese momento estamos metidos en la música, en tu pareja. Y eso que tal vez estaba aconteciendo ahí, ¿qué se puede hacer? Lo que después le llamamos sentido. Yo pensaba el otro día, lo dije creo en una, que tal vez el sentido se lo da lo que pasa en la platea y no lo que pasa en el escenario. Claro, la pregunta, muy bien, porque la pregunta podría ser, ¿dónde está el sentido? No si tiene sentido, es decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y buscar dónde el sentido aparece. Y no se tiene, porque no. ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? Que en el momento en que uno ve al espectador y ve el fenómeno que está aconteciendo entre él y lo que está ahí, que en ese espacio y esas personas que se mueven y cuentan un cuento, eso que está aconteciendo, tal vez ahí aparece el sentido. Y explicarlo es muy difícil. Muy difícil. Yo en ese momento pensaba, siempre pensando esto y de tanto conversar, las preguntas van haciéndose cada vez más complicadas, pero siempre va siendo, como vos decís, siempre es una pregunta. El hecho de que hay algo en el hombre, en el teatro, que de alguna forma, si no está relacionado con los animales, con aquella cosa instintiva, básica, porque los animales tienen celebraciones, hacen fiestas, y el hecho de estar juntos tal vez sea una de las primeras cosas que tienen sentido para el teatro. Me refiero a los espectadores. Vamos a un intervalo, no digo más eso, sino digo intervalo para asociar siempre, un día vamos a poner en intervalo un número vivo, ¿no? Porque como no tenemos auspiciante, vamos a poner un número vivo. Le vamos a decir a Jorge Luz que nos haga algo, lo llamo a... Claro, y ahora número vivo,
A Gogo Andreu, le digo a Tincho Zavala, a todos aquellos que saben mucho de esto. Sería fantástico, porque ahí aparecería más eso que estamos preguntándonos ahora. O sea que no es mala idea. A Mareco también, que él hace, me decía, mira, la verdad que yo me he dedicado mucho a llenar los intervalos. Bueno, vamos a un corte y seguimos con otro tema que tiene que ver con algo que todos nos preguntamos, no para encontrar una respuesta, porque en el programa nunca hay respuesta, como dijimos, hay reflexiones sobre el tema más específico del actor y tal vez lleguemos a más específico del director, en el sentido de que en el escenario hay así como una caligrafía escénica que cuenta una historia con las caligrafías del escenario, ¿no? Con la luz, con el movimiento, con el color. ¿Cuándo eso es digno de ser contado y cuándo es burdo? Esas reflexiones yo siempre me las pregunto, ¿no? ¿Por qué alguien dice esto es una obra de arte? ¿Por qué ese actor es un artista y ese otro no? Pero vamos después del intervalo, ahora sin el número vivo. Susana Tenreiro va a ser número vivo, ¿no? Estamos aquí en ATC, Todo Teatro. Tal vez ampliemos el programa, no lo digo ahora porque no quiero deschavarme, pero tal vez en la próxima lo voy a hacer, decirle algunas novedades que hay con respecto al programa. Estamos con Carlos Gandolfo, hablando un poco de todas aquellas cosas que nosotros hablamos todo el tiempo y que nuestras mujeres dicen, bueno, ¿cuándo pararás de hablar? O nuestros hijos nos dicen eso, nuestros tíos también, nuestros viejos también, ¿no? El sentido del teatro por un lado y por otro lado este tema de cuándo la dirección o la actuación tienen dimensión, yo te diría de arte, pero una dimensión estética y por qué otras no. ¿Qué pregunta? Yo... A mí lo que me atrae fundamentalmente cuando voy al teatro es el actor. A mí no me atrae nada más. Si hay un buen texto detrás, por supuesto, se completa. Luego todo lo que hoy se está transformando, vendiendo, a mí no me atrae mucho. A mí me interesa un espacio vacío y un ser humano ahí que se está conectando conmigo y nos está pasando algo juntos mientras él habla y me cuenta alguna historia. Yo creo que esencialmente para mí ahí ocurre teatro. Después aparecen las competencias que generan como decís, una estética, yo no sé, esa es una palabra que yo no uso mucho, que en mi vocabulario no lo tengo. No me preocupa mucho la estética, que sé que hay quienes les preocupa. Pero el actor creo que es el principio y el fin del teatro. Todo lo demás es decoración. Se puede prescindir de él. Casi como en la vida podemos prescindir de tantas cosas que no nos hacen falta para nada. Suficiente tener algo para comer, aire para respirar y poder gozar de estar vivo. Y más o menos eso. El resto no son preguntas que pueda contestar porque no estoy en esas preguntas hoy. ¿Y cuándo te conmueve un actor? ¿Y por qué? ¿Cuándo? Un actor, claro. Esto tiene que ver con cuando me conmueve.
Me conmueve cuando lo que escucho, y escuchar tiene que ver con el ver, que el sentir, no solamente con escuchar palabras. Veo un cuerpo que se mueve en el espacio y un hacer del actor. Cuando lo que viene de él tiene alguna resonancia que en mí escucha, me conmueve. Y que tiene que resonar en mí. Y tengo que ver un ser humano que habría que definirlo, que esto es muy fácil de decir, pero un ser humano que no difiera del que yo veo por la calle. Hoy el teatro uno entra en el teatro y parece que entrara en una especie de caverna, donde va a haber una serie de personajes estrambóticos, muy lejanos del que uno ve. Por ejemplo, podría definirte, que así, por ejemplo, si yo voy al teatro y viese lo que vi en Birra, Pizza y Faso, con Buenos Aires y viceversa, yo digo, ese es el teatro que yo quiero ver. Y yo quiero que eso ocurra en un escenario. Y lamentablemente yo no sé el lenguaje, tal vez es pedirle al teatro algo para lo que no es. Yo me he preguntado si esto que yo estoy pidiendo, si el teatro puede... de pronto el teatro tiene que tener un lenguaje diferente y ser diferente, entonces no tiene nada que ver conmigo. Ahora, ¿experimentaste algo en teatro como espectador, más o menos algo parecido o que se le parezca a esto que experimentaste en Pizza, Birra, Faso? Bueno, yo hace mucho, voy a hablarte de lo último que vi. Yo cuando fui a ver Art, con Darín, Martínez, Palacios, que ahí de pronto hay momentos en que estos tres se divierten, se comunican, se divierten, la pasan muy bien, pero profundamente bien. Y a mí me lo hicieron pasar. Y yo me sentí muy agradable, muy bien. Y además me sentía que eso me ocurría a mí. Sí. Que naturalmente además los envidié sanamente. Sí, es envidiable lo que hacen ahí arriba, está bárbaro. Entonces, esto ocurre cuando ocurre, uno es feliz. Y si sale feliz de un teatro, bueno, algo ha ocurrido, vale la pena haber ido al teatro. Sí, sí, es un placer. Claro. Además el público está así. Claro, ¿no? Sí, es. Lástima que cueste tan cara la entrada. Eso es verdad, porque todos los chicos tendrían que ver eso y no lo pueden ver. Que no pueden pagar esa entrada. No, eso es un aviso también para ganar otro público, que son los jóvenes que no tienen acceso. No tienen plata. No tienen acceso a eso. No tienen acceso a eso, es un drama, ¿no? Aunque sea poner dos funciones, Rotten, claro, el muchacho, el Coliseo, poner dos funciones para los muchachos. Vean estos tres ahí arriba, haciendo lo que hacen, y es una manera de aprender. Eso es. ¿La técnica puede conducir a esa... Sí, yo creo, claro, yo creo que sí. Yo he leído un comentario hace un tiempo en La Nación de un muy amigo nuestro, colega y viejo compañero de ruta, que decía, no me importa la técnica. Y dicho esto, saliendo esto de este actor, es peligroso. Peligroso para la gente joven que entonces cree que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Yo creo que hay una técnica, y la técnica es como una escalera. Si yo tengo que arreglar este ventilador, necesito una escalera para subir y arreglar el ventilador. Y entonces esa es la técnica. Yo necesito algo que me ayude a ascender, que me ayude a salir de mi rutina, de mis hábitos, de la chatura de la vida cotidiana, y me haga caparecer. Luego esa técnica la olvido, como cuando conducís un automóvil. Ya no estás pensando en el embriague, en el freno, en el espejo retrovisor.
conversás con tu amigo, escuchas la radio, pensás en el negocio que vas a hacer, que algo se incorporó a tu hacer. Entonces puedes ocuparte de otras cosas. Si no fuera así, no podríamos sentarnos a estos aparatos complicados y manejarlos. Y creo que la técnica es algo que uno aprende, lo guarda en algún lugar de este maravilloso cerebro que tenemos. Y después eso ocurre. Eso sucede. Qué maravilla, ¿no? Qué placer sería eso, ¿no? Claro, y eso es. Pero es necesaria una técnica para pintar, como para escribir. Uno aprende. Hay una sintaxis que hay que respetar para que el otro, cuando la lea, más o menos pueda captar algo de lo que ahí está escrito. Y la clave es la práctica, ¿no? Y es la práctica, ¿no? Que el otro día, que leía en algún lugar, algo así como que alguien le pregunta a otro señor, dígame cómo hago para llegar al Colón. Y practique. Quería ir al teatro. Que practique. Bueno, nos vamos a otro intervalo con Carlos Gandolfo, Todo Teatro, ATC, hablando, por supuesto, de teatro. ¿De qué otra cosa vamos a hablar? Bueno, yo dije una vez que habría que grabar también los intervalos, ¿no? Porque terminamos hablando de cine, de Niro, de Los Idiotas, de estas películas que yo creo que lo comenté, de esta nueva camada del cine dinamarqués, Dogma 95, que tienen 10 mandamientos, yo todos no me los acuerdo, pero eran sacar todo aquello que usa el cine norteamericano, por ejemplo, en Titanic. Hay otra parte del grupo independiente del cine americano que también tiene esta preocupación. Y era sin ropa, sin vestuario, sin maquillaje, sin trípode, sin rieles, sin luz natural, sin... no me acuerdo ahora, son 10, sin... bueno, sin todo. Y sin eso, por ejemplo, la cámara fija únicamente, trípode no, y si hay que moverla es a mano. Sin técnica, nada más que la cámara, el ojo y el ser humano, como me dijo Kiarostami, que estuve hablando con él en Mar del Plata, me dice, un buen cuentito, un ser humano y pescarlo sin tensión. Porque me decía, yo el problema que tengo, Kiarostami decía, es que cuando hago actuar a un actor con alguien de la vida real, el actor siempre tiene un plus. Entonces tengo que hacer o dos de la vida real o dos actores para que el espectador no vea una melodía diferente. Eso se nota mucho en Pizza Birra y Falso, donde aparecen 4 actores, que aparecen 4 actores, que el resto está siendo. Siendo, que ahí aparece, claro. Ahora, como que el desafío que tienen los actores es cómo recuperar otra vez esa manera de ser en la vida, porque aún el actor que en la vida está actuando, todos actuamos, ahora mismo estamos actuando, solo que procuramos ser lo más relajados posible para que surja algo más personal, ser personal, ¿no? En Los Idiotas se ve esto, me quedé pensando en este tema el tema de la película es este tema de que todos nosotros estamos tratando de tapar al idiota. Claro. Que somos. Sí, y que mostramos cada vez que hacemos algo que sale de la norma. Sí. Algo que sale de la norma. Cambiar tu ropa o caminar de otra manera o hablar de otra manera. Inmediatamente somos para el otro un poco idiotas.
porque simplemente rompimos una norma. Sí, hay un cierto mandato de pibe, los viejos te decían, Claro. no estudias vas a ser un idiota. Vas a ser un idiota. Esos son mandatos culturales que hay que hacer lo que hicieron los que nos precedieron. Casi nos dejaron. Así nos dejaron con Claro. el problema, ¿no? Bueno, nosotros también estamos dejando una Estamos, generación porque con vaya, unos problemas. tenemos que hacernos cargo de lo que le estamos dejando a los jóvenes. Que eso sería un tema de reflexión profundo. El otro día tuve una charla sobre si el teatro, la pregunta era si el teatro iba a sobrevivir al tercer milenio, ¿no? Y hablando comenté algo, un libro que vos me hiciste leer cuando hicimos El Rey Lear, La Vuelta a la Edad Media, ¿te acordás? Que era un libro en donde en Estados Unidos se rompían todos los cables telefónicos, Todo. toda la infraestructura que hay debajo de la tierra porque no podían resistir tanta cantidad de máquinas. Claro, Porque te acuerdas que el líder de Sí, Edward sí, Bond era claro. el retorno, era la Edad Media. claro. Entonces yo decía, haciendo hincapié en ese libro que leímos en esa época, que vos me lo habías hecho leer, que era un libro, para que yo me dé cuenta la dimensión en donde estaba viviendo Lear y toda esa gente, de que realmente los cables no van a soportar tamañas máquinas, tamaña cantidad, como las calles no van a soportar tamaña cantidad de automóviles, que también estaba en ese libro, y pensaba en esa charla que para mí lo único que va a sobrevivir al tercer milenio va a ser el teatro. Claro, claro, tal vez si eso es una, qué bueno eso. Sí. Ahora, lo interesante sería que yo no diría, yo no usaría la palabra sobrevivir. Yo diría que tal vez que en el tercer milenio que acontezca otra cosa a la que la gente llame teatro. Porque tal como viene el teatro, que hay momentos en que uno dice, ¿qué hace falta esto? Como pregunta. Como pregunta. Hoy día, que al hombre, que al trabajador, que al obrero que se levanta para ganar un miserable sueldo, que apenas puede comer él y sus hijos. Que a ese hombre le podés hablar de teatro. Le hace falta, o primero, como decía Brecht, primero la panza y luego la moral. ¿Qué tenemos que hacer primero? O sea, ¿en qué podría el teatro contribuir? Tal vez, si los actores pudieran contribuir. Tal como está planteado que el fenómeno, no sé si puede contribuir a algo. Yo tengo mis dudas. No digo ni sí ni no, tengo mis dudas de que podamos contribuir. Tal vez el teatro tenga que morir tal como es y nacer de otra manera, que es como está con, digamos, la tecnología, como en este libro, ¿no? Hasta que no, toda esta tecnología nos está devorando, nos está comiendo. Bien, tal vez los años que vengan sean años más oscuros. Es un poco pesimista, suena esto, pero lo que uno vislumbra como futuro no es demasiado esperanzador. ¿No? Claro. Entonces, tal vez esto tenga que seguir su curso, natural, como todas las cosas, y luego, tal vez, te venga otra cosa que no sabemos qué es. Alguien dijo por ahí que solo cuando hayamos preparado el terreno y aparezcan los poetas, entonces la humanidad podrá cambiar. Que eso ha sido el Renacimiento, ¿no? Yo no sé si el Renacimiento, Como ciclos. claro, no
No, no sé. Sí que yo estoy en contacto con gente joven y quiero comprender a la gente joven. Mi tarea ahora es no enseñarles tanto, sino procurar comprenderlos, comprender su mundo, su lenguaje, su música, su literatura, qué los mueve, cómo puedo... Ahora la lucha está siempre, como dicen los viejos. Yo no lo digo eso. Pero, como dicen los viejos, tenés que leer, tenés que estudiar. Yo no sé si hoy tienen que hacer eso. Yo tengo mis dudas porque ellos tienen otras inquietudes y hay que descubrir qué los preocupa, qué los inquieta. Y a partir de ahí tal vez pueda ocurrir algo diferente. Vos estás con gente joven, yo estoy con gente joven. Somos mundos diferentes, somos paradigmas diferentes. El joven está en un paradigma que no es el nuestro. No les interesa nuestra música, no les interesa nuestra lectura, no les interesa nuestra forma de vestir, no les interesa, por suerte, nuestra forma de pensar. Eso no les interesa un carajo nada. Les interesa otra cosa. Están en otro paradigma. Bien, somos nosotros que tenemos que salir de nuestro paradigma y entrar en su paradigma. Y ahí tal vez podamos saber algo de su mundo, de ese mundo que es tan rico, porque yo creo que es un mundo muy rico. Muy rico. Por eso creo que hay que hacer un teatro que nazca de ellos, no de los viejos, que tenemos una concepción del teatro ya terminada. Se acabó. Que hay que hacer otra cosa. Solo que mi juicio, que el camino que a veces toman, que es el camino fácil, el clownesco, el payaso, la nariz, el grito, la extravagancia, eso es un poco el camino más fácil, donde no se comprometen con sus reales sentimientos, con sus reales emociones, con sus reales dolores, con su padecimiento como jóvenes. Y entonces es ahí donde hay que insistir. Bueno, nos vamos a los últimos 5 minutos de esta charla con Carlos Gandolfo, Todo Teatro, ATC. No sé cuándo está saliendo este programa, sé que hoy es 8 y 9 de diciembre de 1998, pero no sé qué día es ese en el cual ustedes están viendo este programa. Esto es el fenómeno del tiempo. Es el fenómeno del tiempo. Pero bueno. Todo está aconteciendo. Estamos en este siglo, eso por ahora sí. Si fuera en el 2000 les diría, uno está en una centuria, en un siglo equivocado. Bueno, vamos al último intervalo. Seguimos en Todo Teatro, ATC para todo el país, con Carlos Gandolfo, y me quedé pensando en el bloque anterior, la última reflexión de Gandolfo sobre que uno tiene que ir a la generación, ir hacia ellos. Pensé en un cuento que era algo más o menos así, que tiene que ver con el último temita, porque apenas lo vamos a insinuar, que es el tema de la enseñanza. Hay un cuento donde muchas veces los padres con los hijos pasa, en vez de tomar el halcón como es, uno empieza a recortarle las alas, el pico, las uñas, y lo convierte en un gorrión. Entonces, la verdad es que tenemos que hacer y tratar de que sigan siendo halcones. Hay que estar muy atento. Me parece maravilloso esto, lo que acaba de contar. Yo creo que eso es de lo que tenemos que estar alertas. De
dejarlos ser, estimularlos, llevarlos a que sean aquello que ya está ahí. Alguien decía, de una bellota solo puede nacer un roble, un burro. Bien, entonces, que esperemos que esa bellota que germine y aparezca lo que tiene que aparecer. Que en cambio, siempre hay que estar, queremos que estar haciendo del otro lo que nos gustaría que el otro haga para nosotros. Eso no es respetar al otro. ¿Y en la enseñanza? Y este es digamos, uno de los caminos posibles de la palabra de enseñar. Esta palabra de enseñar a mí no me gusta nada, porque hoy día está tan contaminada. Enseñar quiere decir que hay alguien que sabe y alguien que no sabe. Que entonces el que supuestamente sabe le enseña al que supuestamente no sabe. Y ahí generamos una relación de autoridad. Y entonces no hay posibilidad de enseñar nada. Que hoy, esto es hoy, ¿no? Tal como yo lo entiendo. Yo creo que hay que trabajar en una interrelación con el joven y descubrir los que supuestamente tenemos esta tarea, que es hacer que ellos se descubran quiénes son, como aquel Kuan Zen, demuéstrame tu rostro antes de nacer. ¿Cómo era? Que se... ¿Cómo era tu cara antes de nacer? Entonces ahí, quién es este joven antes de ser esto que está haciendo, que no es él? Casi lo hicieron. Retorno familiar, su barrio, sus amigos, la cultura, el país. Ahora, los medios de información. Los medios de información. Dios mío, hoy con los 60 y pico de canales. ¿Para qué? ¿Quién es este joven? Si uno puede simplemente caminar con este joven, este camino, para que él se descubra, bien. Yo creo que está bien. Creo. No hacer mucho más. Después la técnica, sí, naturalmente uno va a enseñarles una técnica de cómo se entra escena, cómo se sale, cómo se proyecta la voz, cómo se analiza un personaje, cómo se descubre una obra, cómo se descubre. Sobre todo hay que enseñarles a leer, en el sentido de leer que los jóvenes que aprendan a escuchar un texto. Uno no lee un texto, uno escucha un texto. El autor me está diciendo algo y yo estoy escuchando su palabra. Estoy escuchándola. Entonces, ¿qué dispara en mí? ¿De acuerdo? Depende mucho de mi escucha. ¿Qué escucho de esto? Y llevar al alumno, o al joven, o al futuro actor, a que aprenda a escuchar. Digamos que el mandato que tenemos es que hay que aprender a escuchar. No sabemos escuchar. Bueno, es un buen... Todo esto queda grabado, Carlos Adolfo. No es muy solemne. Todo esto queda grabado. Esto nos ha puesto muy pesado. No. No hay que asustar a la gente. No, porque todo esto tiene que ser muy divertido. Sí, pero... Se puede tomar mate, y se puede tomar té, y se puede tomar un buen vaso de vino, que Favaloro me lo ha permitido. Ahora entonces... Ah, ¿te permitió? Claro, ahora parece que un vasito de vino. Puedo tomar. Uy, yo no voy a Favaloro por eso. Ya hace 30 años no vi un medio, voy a tener que ir un día. Bueno,
no te hace falta, me parece fantástico. Gracias. ¿Qué tomás, Carlito? Gracias. Bueno, no sabemos cuándo salió. Todavía yo no sé, ustedes saben cuándo salió este programa, porque estamos terminando. Estos días no hemos tenido cartelera por razones obvias, porque hemos adelantado un poco los programas porque los muchachos tienen sus vacaciones, pero no hemos querido interrumpir el ciclo de Todo Teatro y ATC Monfort nos ha permitido seguir en las vacaciones porque uno que otro, en un domingo a la tarde, como este domingo a la tarde, va a decir, a ver, y de pronto haciendo zapping uno se queda con alguien. Pero no hagan mucho zapping. Cuando se enchufa con nosotros no hagan zapping, siempre tenemos una sorpresita. Bueno, hasta el próximo programa que no sé cuándo va a ser.